En Economía de la Universidad de Yale. Es especialista en facilitación del comercio, ha trabajado exitosamente en el gobierno con el gobierno de Corea sobre reformas legislativas y cuestiones de liberalización del mercado. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Corea y consultor asociado con Jacobs y Asociados, donde asesora a países en desarrollo y en transición para mejorar su ambiente de negocios. Antes de incorporarse a la Universidad Católica, fue investigador del Instituto Coreano de Política Económica Internacional, KIEP, donde participó en las preparaciones del gobierno coreano para la revisión de la OCDE de la reforma regulatoria en Corea en el año 99, la revisión de la política comercial coreana por parte de la OMC en el 2000 y el desarrollo de la agenda de negociaciones de Corea del Sur para la ronda de la Doha. Bienvenido, profesor Jan, mil gracias nuevamente por estar en Colombia, por haber aceptado esta invitación y lo dejo entonces con su conferencia. En primer lugar, quisiera agradecer a las personas que me invitaron a este seminario, a mis anfitriones. Y segundo, que quisiera pedir disculpas a todos ustedes porque no hablo español. Entonces voy a tener que hablar de esto en inglés. La forma en que quisiera proceder es la siguiente. Originalmente simplemente iba a decir que cada vez que tengan una pregunta, hagan la pregunta, pero después creo que esto se volvió un poco realista, entonces más bien creo que, yo creo y me parece bien que la gente haga las preguntas cuando el tema esté fresco todavía, pero pues espero que podamos tener una sesión al final de preguntas y respuestas. Pero voy a estar preguntando si ustedes tienen preguntas y si ustedes tienen preguntas acerca de los temas que mencioné o si ustedes quieren que yo aborde más en detalle algún tema, pues díganme, por favor. Por eso tengo aquí los audífonos, porque si ustedes me hacen preguntas, entonces me las van a traducir inmediatamente. Eso espero. Bueno, entonces voy a hablar de las políticas de Tratado de Libre Comercio de Corea. Entonces esta va a ser una discusión más general que la que tuvimos en la sesión pasada. Yo voy a tratar de mostrar el punto de vista coreano acerca de por qué estamos tan interesados en firmar TLCs y cuál es el propósito de las políticas de TLC de Corea y por qué se dieron de esta manera. Entonces, bueno, primero voy a hablar acerca de un contexto de estadísticas muy secas y luego les voy a contar por qué Corea sintió la necesidad de tener esos tratados de libre comercio y voy a hablar un poco de historia. Y al final voy a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Colombia. Pero para la presentación aquí quiero hacer énfasis en el hecho que Colombia ha cambiado de ser muy renuente a los TLCs a volverse muy entusiasta al respecto. Antes de 1997, Corea era uno de los pocos países que no tenía ningún tratado de libre comercio, en absoluto. Los únicos 3 países en 1997 que no firmaban ningún TLC eran Japón, China y Corea. Ahora, la importancia del comercio en la economía coreana ha crecido continuamente. Cuando Corea tuvo esta crisis financiera, sintió la necesidad de ir más allá al enfoque tradicional de la Organización Mundial de Comercio y por eso quisimos adherirnos al TLC. Ahora Corea ve los TLCs como una herramienta para expandir sus mercados y como un método para modernizar su economía. Corea ha asumido una estrategia muy activa y muy entusiasta en la firma de TLCs. Su estrategia es aquella de tener múltiples negociaciones. Queremos firmar todos los TLCs con todos los actores estratégicos que podamos. Y más adelante vamos a ver que Corea ha planeado un mapa de ruta en 2003 y Corea casi que ha completado ese
mapa que se planteó en 2003. Entonces, como les advertí, les voy a dar muchas estadísticas. Espero que esto brinde algo de contexto para lo que voy a hablar más adelante. La línea azul aquí se refiere a las exportaciones totales y la línea roja, importaciones totales. Como ustedes pueden ver, están muy cercanas. Esto refleja el hecho de que Corea es una economía pobre en recursos. El único recurso que tiene es mano de obra y capital humano. Entonces, si Corea quiere exportar más, tiene que importar más materias primas, bienes intermedios. En el pasado teníamos que importar también muchos factores tecnológicos. Pero la gente piensa en Corea como un país que exporta. Pero eso también significa que tenemos que ser un país importador, simplemente porque no tenemos suficientes recursos naturales ni materias primas para compensarlas y tenemos pocas exportaciones. Si ustedes se fijan en esto, en detalle, esta es la participación de PIB. Bueno, como ustedes saben, como vimos en la última gráfica, aquí vemos las líneas anaranjada y azul en la mitad de exportaciones y importaciones que son crecientes. Empezamos cuando las importaciones y las exportaciones representaban menos del 20%, pero ahora está creciendo. Estos dos sectores están creciendo y representan más del 50%. El comercio de Corea está por encima, bueno, ya estas dos importaciones y exportaciones representan más del 100% en el PIB. Aquí esta línea inferior está cerca de estar en equilibrio, es decir, que Corea, en este sentido, está en una muy buena posición. No estamos en un enfoque mercantilista en que pensamos que el exceso de producción es o exceso de en las importaciones, exportaciones. Aquí tenemos un equilibrio. Este es el marco, digamos, el panorama general. Ustedes van a ver el crecimiento explosivo de China en los últimos años. China es nuestro socio comercial principal. Esto ha implicado un elemento positivo y otro negativo. El positivo es que Corea ha podido, digamos, compensar esta crisis del 97-98 y la crisis global de 2008-2009, porque China ha estado menos afectado por esta crisis que otros países. Pero el elemento negativo aquí pendiente de las exportaciones chinas. Entonces, línea anaranjada, solamente los de adelante lo pueden ver bien, pero se darán cuenta que solamente son 40.000 millones de dólares, y esto incluye no solamente Colombia, sino Chile, México y todos los países latinoamericanos. Entonces, una de las razones por la cual Corea está interesada en la firma de más acuerdos o tratados de libre comercio en esta región es que vemos que hay un gran potencial para crecimiento y de beneficio mutuo. En términos porcentuales, nuevamente ustedes van a ver que el porcentaje de China ha crecido mucho. Por otro lado, el porcentaje de Estados Unidos ha decaído bastante. Y América Central y Suramérica, la línea anaranjada inferior, está creciendo, pero aún representa como un 7-8% de todas las exportaciones coreanas. Esta es la misma gráfica en importaciones y ustedes van a ver que hay similitudes, excepto por el hecho que tenemos grandes importaciones de China y Japón. Nuestras importaciones de los países del sur asiático están creciendo, pero van a ver ustedes que hay importaciones de Suramérica que no están muy altas. Es decir, no hay mucha importación de Suramérica. Y esto se refiere a los términos porcentuales. A ver, ¿qué es lo que exporta Corea? Como pueden ver ustedes en la gráfica, generalmente son bienes fabricados y productos de tecnología. Esto representa más del 80% de las exportaciones de Corea entre 2007 y 2011.
If you go into productos, equipos de transporte, componentes electrónicos, petroquímicos, constituyen la mayoría de las exportaciones coreanas. Estas son las exportaciones totales, no necesariamente las exportaciones a Latinoamérica. ¿Qué importa Corea? Bueno, importamos muchos productos primarios, productos de tecnología y también de fabricación. Pero algo que agrega acá es si se usa para exportaciones o para uso doméstico. Es difícil verlo así cuando lo vemos en esta presentación, pero el 40% de las importaciones de Corea se usan para hacer exportaciones, para exportar. Entonces, como dije, esta es una de las razones por las cuales se ven muy de cerca las exportaciones y las importaciones, están bastante cercanas. Bueno, esto habla aquí, esta gráfica habla de más productos. Ustedes se fijarán que el 30% de las importaciones de Corea son combustibles, petróleo, como mencioné anteriormente. Corea no tiene recursos naturales, casi no tenemos producción de petróleo, no tenemos producción de gas, tenemos una producción muy pequeña de carbón. Entonces, nuevamente vamos a ver que el 90% de nuestras importaciones son materias primas y bienes capitales. Entonces, por ejemplo, son cosas que utilizamos para hacer productos. Solamente el 10% de nuestras importaciones son bienes de consumo. Bueno, entonces, hablando de los TLCs, estos son los TLCs que están implementados actualmente. Y ustedes verán que Chile está en la parte superior de la lista. Fue nuestro primer TLC. Las negociaciones empezaron en 1999 y se completaron en 2003. Entonces fue una negociación muy larga. Chile, de hecho, empezó la negociación de TLC con Estados Unidos, Chile y Estados Unidos, después de las negociaciones con Corea, pero terminaron antes de completar las negociaciones con Corea. Las completaron primero las negociaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Corea estaba muy preocupada, había mucha presión en cuanto a si esto era una buena idea, porque esto representaba un gran cambio en la política. Vamos a hablar en la política comercial. Vamos a hablar de esto más adelante, pero sí, Corea tenía un poco de desconfianza porque pensaba que se trataba simplemente de hacer bloques regionales de comercio, pero después de ciertos acontecimientos cambiamos nuestro punto de vista. Ahora también firmamos TLCs con Singapur, EFTA, 4 países en Europa, ASEAN. Negociamos bienes, servicios e inversión independientemente. India, Estados Unidos y los Estados Unidos, de hecho, constituyen un ejemplo interesante y lo voy a mencionar más adelante, pero las negociaciones se dieron muy rápidamente. Empezaron en 2006 y terminaron en 2007, pero solamente se implementaron en marzo de este año. ¿Por qué? Porque el TLC entre Corea y Estados Unidos involucraba una mayor desgravación y liberalización que otros TLCs. Entonces, como en el caso de Chile, hubo mucha resistencia doméstica. Frente a si habíamos ido demasiado lejos. Ustedes, bueno, verán que otro caso implementado el año pasado con la Unión Europea. Y luego Perú, empezaron las negociaciones en 2009 y se implementó el año pasado el TLC. Ahora tenemos 2 TLCs firmados, pero que no han sido implementados aún, Turquía y Colombia. El TLC de Turquía es solamente para bienes. Después de que se implemente la parte de bienes, vamos a empezar a implementar servicios y demás. Y estos son algunos de los TLCs que están bajo negociación. Verán ustedes, Canadá, México, GCC, son 5 países en el Golfo, el Medio Oriente. También tenemos Australia, Nueva Zelanda, Indonesia. Es parte de Asia, pero ellos quieren una mayor liberalización, entonces vamos a negociar con ellos también. China, empezamos negociaciones
este año, a principios de este año. Indonesia también es otro país de Asia que quiere mayores conexiones o conexiones más profundas. También tenemos Vietnam y el caso de Japón, que es un caso interesante porque empezamos las negociaciones en 2003, luego se detuvieron en 2004 y todavía están ahí en espera, en stand-by. Entonces, técnicamente están en un área gris. Las negociaciones están en espera, están en pausa. No existe una garantía de que empiecen, de hecho. Puede que no se den. Hay otros TLCs que no están bajo negociación, sino bajo estudio, están siendo analizados. Son un paso preliminar. Si el estudio determina que existen buenas razones para firmar TLCs con estos países, entonces tenemos estudios con Mercosur, Israel, Mongolia, 6 países en América Central y Malasia. Estos son estudios donde estudios que determinaron que no era una buena idea hacer un TLC. El año pasado estaban en estudio, ya no están en la lista. Entonces ya los hemos olvidado en silencio. Los países son Rusia y SACU, la Unión de Aduanas, Sudáfrica. Entonces, básicamente se determinan las ganancias del Tratado de Libre Comercio. Si no hay ganancias o si se determina que van a haber muchos problemas, se detienen las negociaciones o la posibilidad de firmar un TLC. Bueno, los TLCs cubren un porcentaje del PIB global. Hay países con los que estamos negociando, tenemos estudios con algunos países. Esto representa el 90% del PIB global. Entonces, aunque algunos TLCs no parecen tan grandes, hemos tenido éxito en abarcar prácticamente todo el mundo en términos de tratados de libre comercio. Los TLCs que hemos firmado cubren el 44% del comercio coreano. Los países que estamos negociando cubren otro 24%. La mayoría de esto está representado por China. Entonces, ¿por qué decidió Corea que necesitaba un TLC? Bueno, porque depende mucho del comercio. No solamente se trata de crecer en exportaciones, sino de importar recursos. Incluso si Corea dejara de exportar hoy, necesitaríamos importar necesidades básicas, como por ejemplo el petróleo. Corea también está obsesionado con la seguridad alimentaria, pero francamente, teniendo en cuenta el tamaño de Corea, no hay de la tierra territorial de Corea, no hay forma de alimentar la población porque no es suficiente. Una estadística interesante es que mientras Corea produce 100% o más del arroz que necesita, si se suman todos los otros granos, la tasa de autoeficiencia solamente está en un 33% en Corea. Entonces el petróleo y otras materias primas, otros recursos se deben importar. Entonces necesitamos exportar, así sea solo para poder ganar suficiente para poder importar bienes para satisfacer las necesidades básicas de Corea. Adicionalmente, como mencionaron anteriormente, Corea tiene una historia de crecimiento en exportaciones. Como ustedes vieron en los gráficos, las exportaciones e importaciones están por encima o representan más del 50% del PIB de Corea actualmente. Pasemos a otras cifras. Bueno, otra necesidad del TLC era que Corea tradicionalmente tenía bajos niveles de inversión extranjera directa. Y durante la crisis financiera encontramos que el portafolio de inversiones, las acciones en el portafolio de inversiones era bastante frágil, bastante volátil, efímero. Entonces, no solamente a fin de desarrollar la economía coreana, sino también para estabilizar el mercado financiero de Corea, se requiere una gran cantidad de inversión extranjera directa. Y una manera de crecer en este sentido es a través de tratados como BITS y
tratados de libre comercio. And we found También encontramos que foreign direct investment may also be another la inversión directa extranjera también puede ser otra manera de aumentar la competitividad y de largest companies in Korea, atraer which have grown fast. o digamos o de ayudar a las compañías que han crecido bastante en Corea. Vamos a hablar de esto un poco más adelante también. Okay, so short history of Entonces, ven una pequeña historia de los tratados de libre comercio de Corea. También mencioné que antes de la crisis de 1997, Corea era bastante desconfiada en cuanto a los TLCs. Pensábamos que los TLCs eran un método para formar bloques comerciales regionales. Entonces, antes de 1997, no existían TLCs para Corea. crisis hit in Pero luego de la crisis financiera del 97 y el 98, nos vimos en una posición en que teníamos que demostrar que aún estábamos interesados en mantener mercados abiertos. Tradicionalmente, una vez un país es afectado por una crisis financiera, tiende a crecer hacia adentro, tiende a aumentar las barreras comerciales y para inversión, por lo que mencioné anteriormente. Como Corea no puede hacer esto, entonces decidió que aunque teníamos una crisis financiera, aún estábamos interesados en mantener mercados abiertos. Entonces, un método que encontramos fue firmemos TLCs, la firma de TLCs. Y esto fue doblemente útil porque Corea necesitaba una moneda fuerte rápidamente. Entonces, uno de los métodos que quisimos intentar fue atraer mayor inversión extranjera. Y una forma de hacer esto es hacer esto a través de los TLCs, tener un buen capítulo de inversión en los TLCs. Entonces nuestro primer socio comercial fue Chile. ¿Por qué Chile? Primero, era una economía lo suficientemente pequeña que si era un error el firmar un TLC con Chile, pues no iba a tener un efecto tan grande sobre Corea, un efecto adverso. Segundo, no era lo suficientemente grande para crear un efecto adverso, era lo suficientemente grande para tener un efecto positivo en caso de que el TLC resultara positivo. También representaba un acceso a los mercados suramericanos en que Corea no tenía acceso. Y Chile expresó un interés en firmar un TLC con Corea. Ahora, este fue un factor fundamental, porque Corea no tenía ningún tipo de historia. Muchos países estaban desconfiados. No confiaban en que Corea pudiera firmar un TLC significativo. Un país que dijo que Corea no iba a tener ningún tipo de éxito en las negociaciones de Chile porque Corea tenía toda esta historia de estar en contra de los TLCs. Entonces el hecho de que Chile haya expresado interés fue un factor fundamental. Y por eso Corea lo escogió como el primer socio. Y ustedes van a notar que las negociaciones tomaron lugar por más de 3 años, pasaron por la Asamblea Nacional, esto se demoró un año más y tuvimos muchos problemas, como por ejemplo, cómo lidiar con las importaciones de arroz, porque el arroz tiene una carga política considerable en Corea. Las manzanas, aunque los chilenos no tenían exportaciones de manzanas, las uvas se convirtieron en un asunto controversial, porque aunque las temporadas de cosecha de uvas en Corea y Chile son opuestas, porque Chile está bajo la línea ecuatorial. Entonces, aunque vamos a tener poca competencia, muchos agricultores en Corea estaban muy preocupados de que las uvas chilenas iban a afectar los precios en el mercado coreano. Entonces hubo mucho conflicto alrededor de esto frente a la Asamblea Nacional. Pero tuvimos éxito en la firma del TLC con Chile, y mientras estábamos negociando con Chile, el gobierno coreano consideró que necesitábamos un tipo de
plan, de blueprint, de ruta, de mapa de ruta para proceder con los TLCs. Entonces, diseñamos este plano, esta ruta de mapa o este mapa. Antes de hablar de esto, ¿alguien tiene preguntas? De hecho, he debido dar más oportunidad para que hagan preguntas, pero ¿tienen alguna pregunta acerca de algo de lo que he mencionado hasta ahora? Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, entonces bajo este mapa de ruta, Corea pretendía firmar TLCs con economías pequeñas. Esto se hizo en parte para brindar a los negociadores de Corea más experiencia y también para que la gente se acostumbrara más a la idea de tener TLCs. Entonces nuestros siguientes socios fueron Singapur, y ustedes se van a dar cuenta que Singapur no tiene exportaciones agrícolas. Entonces, esto fue un paso muy sencillo ante la Asamblea Nacional. Y firmamos uno con EFTA, con 4 países europeos con muy pocas exportaciones agrícolas. Entonces también se trató de una negociación muy sencilla. Luego, según nuestro mapa, teníamos que empezar a hacer negociaciones con las economías más grandes. Y finalmente, Corea tenía que tener TLCs con sus socios principales, con los socios más importantes, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, China, India y Japón. Nuestra estrategia fue tratar de tener negociaciones rápidas con múltiples socios, de manera que siempre tuviéramos varias negociaciones al mismo tiempo. Esta fue una estrategia muy controversial porque mucha gente consideraba que Corea tendría mejores resultados negociando 1 o 2 TLCs a la vez. Pero los coreanos tendemos a ser impacientes. Entonces, esto fue un factor que determinó la forma de hacer los negocios, las negociaciones. Bueno, nosotros también creíamos que estábamos perdiendo en la carrera, estábamos atrasados, rezagados. Nosotros solamente teníamos un TLC firmado con Chile, mientras que otras economías ya tenían docenas de TLCs. Entonces nosotros queríamos adelantarnos, queríamos abordar todos los que pudiéramos, todos los países que pudiéramos, aunque fuera bastante controversial. Entonces decidimos perseguir la mayor cantidad de negociaciones que pudiéramos a la vez. Y nuestra estrategia fue tener TLCs integrales, lo que nosotros llamamos WTO+, más allá del OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y la razón por la que queríamos tener estos tratados de libre comercio que fueran integrales era para atraer la inversión extranjera y también para tener más competencia en servicios, aunque esto también fue muy controversial. Hemos visto que Japón ha pasado cerca de 2 décadas con un crecimiento muy lento y la mayoría de estudios determinan que esto es causa del sector de servicios ineficiente. Por eso nosotros queríamos que a través de los TLCs alcanzáramos mayores eficiencias en servicios. Entonces no solamente queríamos promover o incluir bienes, sino también servicios e inversión. Bueno. Entonces, ¿qué iba a hacer Corea con todos estos TLCs? Corea quería ser un centro comercial. Corea está un poco inseguro. Puede que ustedes no crean esto, pero los coreanos se sienten muy inseguros acerca del futuro de su economía. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a Japón, aunque ellos han tenido este periodo largo de crecimiento lento. Japón es una de las economías más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, tienen digamos una industria tecnológica muy avanzada con la que es difícil competir. Y por otro lado tenemos China, que no es tan avanzada tecnológicamente, pero es grande y la tecnología está
se está alcanzando, se está adelantando rápidamente. Entonces estamos como en una economía de nutcracker, o sea, si no tenemos cuidado, nos van a aplastar los chinos o los japoneses. Entonces una de las maneras en que estamos abordando esto es convirtiendo a Corea en un centro comercial y no necesariamente un competidor de China y Japón, sino un país que pueda crecer paralelo a Japón y China. Y un método para hacer esto, para lograr esto, es tener tratados de libre comercio con la mayoría de países. Entonces, Corea ha constituido una base para la actividad económica en Asia del Este, en Asia Oriental. En la medida que alcanzamos otros países que ya tienen muchos TLCs, estamos aumentando la productividad, especialmente en el sector servicios. Y, bueno, no sé si quiero hablar mucho acerca de esto, pero si ustedes saben de teoría económica, ustedes sabrán que una de las razones por la cual muchos teóricos económicos no les gustan los tratados de libre comercio por la diversión del comercio, porque cuando se firman los TLCs, el país socio importa más de un país ineficiente y no uno eficiente. Pero si firmamos muchos TLCs, incluyendo todos nuestros socios comerciales principales, entonces las posibilidades de caer en esta trampa de diversión de comercio es mínima, entonces no podría esto afectarnos. Esta es la razón, digamos, la lógica detrás de... Ahora voy a hablar del Tratado de Libre Comercio KORUS, que va a un nivel de globalización un poco más profundo. Pero antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Por consiguiente, nosotros firmamos todos estos tratados de libre comercio, Chile, Singapur, EFTA. Ellos van más allá de la Organización Mundial de Comercio, pero luego vino la negociación con los Estados Unidos, pero técnicamente ellos querían mucho más de lo que la otra contraparte les podía ofrecer. Por lo tanto, fue una negociación muy complicada. Era muy políticamente para Corea, porque muchos coreanos sintieron que los americanos estaban pidiendo demasiado. El pasaje de implementación, la parte de implementación se demoró mucho porque tenían un sentimiento muy fuerte en contra de los Estados Unidos, y aunque el Tratado de Libre Comercio de Corea y Estados Unidos pasó primero a través de la Asamblea General, aunque ellos tenían regulaciones parecidas. Pero ¿cuáles son algunos de los temas inusuales que se involucraron en este Tratado de Libre Comercio? Una involucró el complejo industrial Kaesong. Algunas personas se preguntarán, ¿qué es esto? Está localizada en Corea del Norte. Regionalmente se pretendía que fuera empleado como una herramienta, de manera que las compañías surcoreanas pudieran entrar ahí y utilizando la mano de obra de Corea del Norte para producir bienes. Entonces se volvió un tema entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque en Corea del Norte nosotros teníamos mano de obra más barata y nosotros de alguna manera podríamos mostrarle a los norcoreanos cómo funcionaba el capitalismo. Y para ellos era importante porque finalmente Corea del Sur les pagaría a ellos en dólares. Y si ustedes miran esto en el largo plazo, esto podría ser una oportunidad para Corea del Sur para comenzar a formar lazos que se habían cortado desde la guerra de Corea, con el fin de hacer que esto funcionara y de hacer que el complejo industrial Kaesong funcionara. Era que
con otros tratados de libres comercios, pues eso se convertía en muchos problemas, porque con los Estados Unidos los problemas que estaban teniendo con Corea del Norte y con las armas atómicas, Estados Unidos estaba bastante reacio a comprar o negociar bienes que estaban producidos en el complejo industrial Kaesong. Entonces nos tomó mucho tiempo en las negociaciones este tema y finalmente no logramos una solución y dejamos eso para hablarlo más tarde. La ropa fue otro tema. Y hay muchos estudios de simulados en computador que decían que si Corea firmaba el tratado con Estados Unidos bajo las condiciones estándares, entonces la producción de Corea en respecto con la de Estados Unidos caería. Entonces necesariamente eso no sería algo malo, porque el público en general normalmente utiliza los déficits como un tema de puntaje, porque incluso podrían utilizar ese déficit para incrementar otras áreas económicas. Por lo tanto, lo que encontramos era que si nosotros encontrábamos una forma en incrementar las exportaciones de productos manufacturados como la ropa, nosotros podríamos incrementar el surplus para Corea, porque la economía coreana desde 1960 nuestra producción de ropa normalmente se enviaba a la China. Por lo tanto, con base en las que pues realmente en Estados Unidos les gusta tener, la ropa no se clasificaría como coreana y eso reduciría los beneficios potenciales y destruiría un punto de venta muy fuerte de Corea. Por lo tanto, ambas partes negociaron de buena fe y la mayoría de los códigos de ropa en los Estados Unidos reconocieron que si la ropa se importaba incluso desde China, se consideraría fabricada en Corea. Por lo tanto, era un compromiso para ambos lados. Los acuerdos de libre comercio permiten compromisos entre socios comerciales y eso es una de las mejores ventajas de realizar los tratados de libre comercio. Permite mucho más flexibilidad en los mercados y hay algunos puntos buenos y otros malos, pero en este caso se volvió un punto bueno. ¿Cómo se ve el futuro de los tratados de libre comercio de Corea? Nosotros hemos iniciado ya negociaciones con la China. También estamos planeando un tratado de libre comercio de 3 países en los que participan Corea, Japón y China. Nosotros hemos iniciado las negociaciones ahora hacia el final del año, pero aún tenemos algunos problemas con las fronteras, especialmente entre China, Japón y Corea y Japón, y quizás se vayan a demorar un poco, pero tenemos ya en la agenda una negociación de los 3 países. Lo que Corea está esperando es que está tratando de negociar tratados de libre comercio con Japón desde 2003, pero las negociaciones se han pospuesto. Y realmente lo que esperamos de esta negociación de los 3 es que ayudarían en el proceso de negociación bilateral. Y aunque si no funcionara, entonces nosotros podríamos reiniciar este tema con Japón, con los 3 países.
Aunque hay otros tratados de libre comercio, seguramente iniciarán después de que se terminen el tratado de libre comercio con Japón y China. Algunos de los acuerdos de libre comercio anteriores no tienen las ventajas comerciales que Corea solía tener. Por lo tanto, algunas de las disposiciones deben ser negociadas, pero probablemente tendremos que esperar después de las negociaciones, de que se completen las negociaciones con la China. Ha habido una integración mayor regional y es lo que llaman un ASEAN más 3 o ASEAN más 6, perdón. Luego, si se habla de ASEAN plus 6 o más 6, se involucra Australia, Nueva Zelanda e India. Por lo tanto, es una una negociación asiática que nosotros estamos esperando completar. El TPP es una iniciativa americana donde ellos pretenden ir más allá de los niveles de integración de la Organización Mundial de Comercio. Corea en este momento no es parte de las negociaciones de la TPP, aunque nosotros firmamos tratados de libre comercio con países que pertenecen al TPP. Por lo tanto, si Corea decidiera entrar en las negociaciones del TPP, realmente no sería muy difícil de implementar. Pero Corea realmente está mucho más allá del interés de participar en las ASEAN más 3 o ASEAN más 6 o el TPP. Y estaría más interesado en tratados de libre comercio con los países del APEC, de Asia-Pacífico. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? Bueno, veo en sus rostros que pues está todo muy claro. Por lo tanto, quizás debería... quizás esto es un tema muy claro, pero muy también estéril. Por lo tanto, algunos quizás están muy preocupados de cómo es Corea y temas relacionados con con el Tratado de Libre Comercio. Y que también pensando en que hay algunas sensibilidades relacionadas con Corea. Pero déjenme y les digo de qué nosotros estamos preocupados. ¿Qué es lo que desean hacer los coreanos? Esto es realmente lo que nosotros queremos hacer y no de lo que estamos preocupados. Es abrir nuevos mercados en otros países relacionados con la industria automovilística, acero, ropa, pero también estamos interesados en petroquímica. Pero sabemos que tenemos muchas barreras aquí en temas petroquímicos y eso realmente no se ve muy seguido. ¿De qué estamos preocupados nosotros? Es de abrir nuestro mercado agrícola. Esto se debe parcialmente a un lobby muy fuerte que han hecho los agricultores. Estoy convencido de que ustedes tienen algunos intereses realmente relacionados con poderes políticos y allá lo tenemos con los agricultores. Entonces esta parte del mercado es muy sensible y esas restricciones son increíblemente altas para algunos productos agrícolas. Hay mucha resistencia y no solamente por los agricultores, sino por los consumidores coreanos, porque no confían en las exportaciones extranjeras como si lo hacen en los productos
coreanos, que no son tan buenos como los productos coreanos. Por lo tanto, es un tema muy sensible. Nosotros también estamos muy asustados de abrir algunos de los mercados de servicios, como yo mencioné ya, educación y servicios médicos. Por lo tanto, en términos de no salirnos de la conversación aquí, déjenme y les hablo un poquito del acuerdo de libre comercio de Corea y el sector de la educación. Antes de que la negociación comenzara, todos, no estoy hablando de las universidades, pero los coreanos estaban muy asustados de que estas grandes universidades norteamericanas vinieran a establecer sucursales en el país que fueran realmente a dominar el mercado coreano de la educación. Por lo tanto, antes de que comenzaran las negociaciones, usted escuchaba sobre seminarios en todos lados sobre ¿cuál sería el efecto de tener universidades extranjeras en Corea? ¿Cuál sería el efecto de abrir nuestros servicios educativos? ¿Cómo afectaría esto a los estudiantes coreanos? ¿Y cómo afectaría esto a la cultura coreana? Por lo tanto, pues luego la negociación comenzó. Los americanos no estuvieron absolutamente interesados en el mercado de la educación coreana. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes coreanos ya estaban yendo a los Estados Unidos a obtener sus diplomas de estudios. Por lo tanto, si resultara que las universidades norteamericanas establecieran sucursales en Corea, realmente los norteamericanos estarían perdiendo dinero, porque entonces ya no estarían viniendo a Estados Unidos a sus sedes, sino que simplemente irían a Corea. Y hay temas regulatorios en Corea que dicen que la educación no puede ser, pues deben ser organizaciones no lucrativas. Sin embargo, eso es algo que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no podía tocar porque había una estricta regulación doméstica y no se pretendería que hubiera una discriminación ahí entre coreanos y norteamericanos. Por lo tanto, al final, durante un año todo el mundo estuvo preocupado de que hubiera el interés de abrir universidades norteamericanas en Corea y realmente era un tema que no existía. Por lo tanto, la única área de servicios de educación que los norteamericanos estaban interesados en negociar era las evaluaciones, las pruebas, las pruebas de inglés. No sé si ustedes tienen similares acá, pero es algo así como el TOEFL, pruebas de competencias en inglés. Ellos querían tener servicios de educación entrando y querían tener exámenes de competencias en inglés y esos mercados se abrieron. Porque Corea es un país obsesionado con las evaluaciones y las pruebas. Pero nada relacionado con las universidades. Hay una historia similar con los servicios médicos. Todo el mundo estaba asustado de que los hospitales vinieran a entrar a Corea y dominar el mercado, pero ellos no estaban interesados porque los coreanos estaban yendo a los Estados Unidos a obtener tratamientos médicos. Por lo tanto, algunos sectores del servicio se han permanecido como áreas muy sensibles. Otro que no he mencionado acá porque era bastante menor, hablando desde un punto de vista global, pero otro problema sensible se volvió películas. Las películas, la industria de la grabación, del cine. Realmente no estoy muy interesado en seguir con esto, pero si quieren podrían preguntarme. Y realmente el Tratado de Libre Comercio casi que mató la industria cinematográfica coreana. Otro punto muy sensible es abrir los mercados financieros y globalizar las cuentas de capital. Y pues obviamente era un tema mayor teniendo en cuenta la crisis financiera. Otro tema de servicios era muy sensible, eran los servicios agrícolas, porque pues
como ya lo mencioné, el poder político de los agricultores es muy fuerte en Corea. También en hablar de las políticas de antidumping. Bueno, voy a hablar un poquito sobre Colombia y el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Quizás me he pasado un poco del tiempo. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo tengo restante? ¿Cuánto tiempo me queda faltando? ¿No? Por lo tanto, les pido permiso para poder seguir hablando todo lo que yo quiera. Bueno, lo siento si alguien sufre respecto a eso, pero ¿por qué Colombia? Eso es del reporte de prensa del gobierno. Esto no es mi punto de vista, es el punto de vista oficial. ¿Por qué Colombia? Es uno de las economías más grandes en América Latina. Se conserva como un centro geográfico entre Norte y Suramérica y Asia. Qué suerte para ustedes, me acaban de decir que solo tengo 10 minutos. Colombia ya ha firmado tratados de libre comercio con 18 países, pero no con países asiáticos. Es muy rica en recursos naturales, específicamente en recursos energéticos. Es lo que se llama un centro de recursos naturales y energéticos, y de ahí que se haya vuelto un tema que para Corea es muy estratégico. Colombia tiene tarifas relativamente altas sobre los bienes estratégicos coreanos, por ejemplo los automóviles con el 35%, y esta va a ser una posibilidad para reducir esas barreras en el largo plazo. Nos va a tomar 10 años, pero tenemos tiempo. Y realmente no exporta muchos bienes agrícolas, excepto el café. Pero por lo menos para Corea este es un punto de venta, y como les he dicho ya, el sector agrícola es un sector muy fuerte, y no tener tantos bienes agrícolas que se puedan exportar actualmente a Corea va a ayudar a que esta negociación se apruebe. Este es el grado de apertura. ¿Cuántos años? Es lo que se debe abrir a través de las negociaciones, y debido al tiempo que tengo no puedo profundizar en este tema. Esto sería bastante aburrido, entonces es un buen punto que lo podamos saltar y evitar. Pero pues está en el PowerPoint y ustedes lo pueden comparar. Y el grado de apertura se muestra muy favorable en comparación con otros tratados de libre comercio. Y el número interesante aquí es la columna 4. Es la liberalización en tarifas totales después del periodo de transición, y en Colombia no es exactamente del 100% en los bienes, es del 99.35%, y realmente nosotros hemos estado viendo todos nuestros mercados. Y aquí no solamente incluye productos manufacturados, sino agrícolas. Si hablamos de productos agrícolas, Corea tiene un valor del 99.99%, pero Colombia se abriría un 99.99% en mercados agrícolas. El periodo de transición ya se terminó. Va a ser un mercado competitivo muy abierto. Si usted mira a la eliminación inmediata de tarifas y de impuestos y de gravámenes, Corea está haciendo el ajuste mucho más rápido que Colombia. Eso es para reconocer la posición de Colombia, que es una economía en desarrollo, y que reconoce la importancia de las políticas industriales y agrícolas dentro de Colombia. Por eso es que Corea ha empezado a eliminar todos esos gravámenes mucho más rápido.
Si mira cuáles son los bienes más sensibles que tendrían un proceso de transición mucho más rápido, más largo, creo que es importante mencionar de nuevo el proceso de eliminación más largo sería de 12 años en productos manufacturados, y Colombia vende refrigeradores, aires acondicionados y lavadoras, y en Corea sería el níquel, láminas de níquel y productos madereros. El más largo proceso de transición es de 19 a 20 años, y como puede ver tanto Colombia como Corea es carne deshuesada y pollo sin cortar y un producto más. Los que están excluidos de la eliminación de esos gravámenes, que es un porcentaje muy pequeño, en Corea incluye la carne, algunos elementos cárnicos, leche, crema, papas, ajo, cebolla, pimienta, naranja, manzana, etcétera. Algunos de ellos no están producidos en Colombia, pero aún sigue habiendo mucho lobby, mucha intermediación agrícola de por medio. Si ustedes no se liberalizan este elemento, entonces ustedes no van a obtener liberalidad sobre este elemento. Eso incluye arroz, carne, leche en polvo. Y por supuesto les aseguro que caña de azúcar y remolacha, nosotros no tenemos ningún tipo de producción sobre esto. Obviamente las negociaciones involucran una cantidad de intermediación política. Ustedes suelen tener las medidas de liberalización usuales. Prohíbe o restringe algunos requisitos de presencia local. Hay algunos que no requieren presencia local, por lo tanto hay algunas excepciones aquí, algunas medidas. Se permite, en principio se permiten los flujos de capital, la repatriación de capitales, medidas de protección a la inversión y el uso de ISDs. La resolución de conflictos se permite, y eso es porque hay algunas controversias en Corea respecto a la relación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es un problema que nosotros tenemos con los Estados Unidos y no tiene nada que ver con Colombia, pero pues es parte como de un daño colateral, entre comillas, de esa situación con Estados Unidos. La deuda pública está excluida de la parte de inversión. También encontré que la contratación pública, y no estoy segura porque no hablo español, pero creo que el negociador de él mencionó esto también. Yo quiero enfatizar qué tan importante es esto, porque la contratación pública o las compras públicas, esto no es algo que Corea sacrifique. Yo estoy segura que Colombia tampoco se da por vencido en esto. Yo hago trabajos, digamos, con la OMC, y es muy inusual tener que se abra el mercado, el caso en que se abre el mercado con países que no son signatarios de esos acuerdos de compras públicas. Entonces, esto puede ser muy pequeño en términos de su naturaleza técnica, pero es un asunto importante. En el complejo industrial de Kaesong se acordó que hay bienes que se consideran de Corea del Sur, pero solamente como por 100 bienes en este código de 6 dígitos. Entonces, yo creo que este fue otro compromiso importante entre los socios, entre las partes. Bueno, nuevamente tengo aquí estadísticas de Corea.
Corea tiene un gran superávit con Colombia. Espero que esto se reduzca, no solamente porque me gusta Colombia, sino porque creo que las importaciones juegan un rol muy importante en cuanto pues, a beneficiar a los consumidores coreanos. ¿Qué exporta Corea a Colombia? Automóviles, repuestos de automóviles, más de la mitad. Pero quiero enfatizar que el volumen comercial de Colombia para Corea es muy pequeño, representa menos del 1% de las exportaciones de Corea. Entonces, esto puede ser una oportunidad para que Corea empiece a exportar otros materiales. Desde el punto de vista de Colombia, 26% de las importaciones de Corea de Colombia son con alimentos misceláneos, principalmente café. Bueno, espero que Colombia también exporte otros productos, pero también quisiera que las exportaciones de Colombia de café aumentaran porque me encanta el café colombiano. Tomo mucho café para mi propio beneficio, pero me gustaría que aumentaran estas exportaciones de café porque el café local es muy costoso en Corea. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones entonces? Corea es un país que depende del comercio. Esta es la razón por la cual pasamos de ser bien renuentes a ser muy entusiastas con respecto a los TLCs. Corea está buscando múltiples negociaciones con socios comerciales importantes. Esto se estipuló en nuestro plan del 2003, el mapa de ruta, y actualmente nos estamos adhiriendo a este plan. Nos quedan solamente China y Japón por atacar. Y una característica de los TLCs coreanos es que estamos buscando la liberalización de la comercialización de bienes y también estamos buscando inversión directa. También nos gusta hacer inversión en otros países y eso también está cubierto por los TLCs. Pero tengo que admitir que para la mayoría de los coreanos la inversión entrante es más importante que la que sale. Bueno, este es el final de mi presentación. Lo siento si fue muy seca. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las respondería en la medida que pueda. Entonces abramos espacio para las preguntas. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yang, for your speech. Considering the shipbuilding, Considerando que Colombia es uno de los países más fuertes en esta industria, ¿nos podría decir usted cuáles podrían ser las oportunidades potenciales para Colombia en esta industria de astilleros? Yo mencioné la economía en que Corea se siente estripada por China y Japón. Aunque actualmente se considera número uno, tenemos temor de que China se tome esta industria en Corea en los próximos años. Ahora, no siendo esta una especialidad en cuanto a exportaciones, no sé específicamente cómo se podría hacer, pero si existe una manera en que esa industria en Colombia pueda coexistir y cooperar con la industria coreana de construcción de embarcaciones. Yo estoy seguro de que los precios, va a haber interés en bajar los precios de construcción naval. Entonces, sí puede existir una manera en que, por ejemplo, los componentes de fabricación para la construcción naval, o por ejemplo, si se puede subcontratar, se pueden submontar algunas de las embarcaciones más pequeñas. Esto podría constituir una oportunidad para ambos países, pero temo que no le puedo ofrecer una propuesta concreta porque no hago parte de la industria de la construcción naval. ¿Esto está bien? Ok, ¿hay más preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a bajar de la tarima. Esperemos que el próximo conferencista haga una presentación más interesante que la mía y tenga historias más interesantes que contar. Pero si quieren, durante el break les puedo contar la historia de las películas, que por lo menos es un poquito interesante. Muchas gracias.